Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Les cuento que esta semana 31 correspondiente al mes de noviembre vamos a retroalimentar materia, temperatura y calor, que es el contenido que hemos estado trabajando, pero específicamente los cambios, ¿cierto?, que ocurren a nuestro alrededor de la materia. Para comenzar siempre debemos recordar que los estados de la materia que encontramos a nuestro alrededor son tres: sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? ¿Por qué hablamos o por qué es necesario nombrar las partículas de estos estados? Porque justamente dependiendo de estas partículas, si yo aumento o cedo o pierdo calor, ¿cierto?, es el cambio que se va a producir en esta materia. Las partículas de los sólidos están muy cercas las unas de las otras y vibran en su lugar, ¿ya? Aquí está el claro ejemplo de cómo funciona. Las partículas de los líquidos están cercas, pero se desplazan unas por sobre encima de las otras, ¿ya? Y esto permite también justamente que el líquido adopte la forma, ¿cierto?, del envase que lo contiene. No así, por ejemplo, con un sólido. Si yo tomo un cubo de hielo y lo echo a un vaso, el cubo de hielo sigue siendo un cubito de hielo, ¿ya? Y no adopta la forma del vaso. En cambio, el gas tiene partículas que están muy lejos las unas de las otras y se mueven en todas las direcciones. Estas partículas son un poco más loquillas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Cuando se aumenta o cede, pierde el calor, ¿cierto?, el estado de la materia, es cuando se produce un cambio. Si yo aumento, por ejemplo, calor a un cubito de hielo, lo pongo al sol, por ejemplo, ocurre un cambio. Poco a poco, ¿cierto?, y de acuerdo al aumento de la temperatura, va a ocurrir un cambio. ¿Qué va a suceder con él? Se va a transformar en un líquido, ¿cierto? Muy bien. Pero a la inversa, si yo a este líquido, ¿cierto?, hago que ceda el calor, que pierda su propio calor, su propia temperatura, ¿cierto?, y le comienzo a aplicar frío para que se entienda, ¿qué va a suceder? A la inversa, se va a convertir en un sólido porque se va a transformar en un cubito de hielo, ¿ya? ¿Con qué cambios de estado nosotros nos encontramos a nuestro alrededor? Por ejemplo, fusión. Es cuando un sólido pasa a líquido, ¿ya? Por ejemplo, al derretirse la nieve y la mantequilla en un pan caliente, ¿ya? Aumento la temperatura para que suceda este cambio. Se observa vaporización, cuando de un líquido se pasa a gas. Cuando se evapora el agua después de la lluvia o al hervir la tetera, justamente también estoy aumentando calor para que se produzca justamente este cambio. Se observa solidificación, de líquido a sólido, ¿ya? Cuando se congela un jugo en el congelador y se forman pozas de hielo con el frío en la mañana. En este caso se pierde calor, ¿ya?, para que ocurra esto. Y se observa condensación cuando se pasa de gas a un líquido, también en las mañanas frías, por ejemplo, cuando se empaña el vidrio, ¿cierto?, de la sala, por ejemplo, cuando estamos todos ahí reunidos, ¿verdad?, calentitos, o cuando se duchan en el baño y ustedes observan, por ejemplo, el vidrio, ¿cierto? Este gas, perdón, se comienza a condensar y se transforma en líquido, ¿ya? Los dos primeros ejemplos se producen a causa del aumento de la temperatura y los dos siguientes es por la pérdida de temperatura, por ceder calor. Existe un cambio que se llama sublimación, aunque es poco menos notorio, es mucho más difícil que lo podamos encontrar, pero de todas maneras vale la pena nombrarlo porque existe, ¿ya? Este cambio es la sublimación. Es cuando un sólido pasa a gas, ¿ya? O a la inversa, el gas se transforma en sólido, que es mucho menos común. Pero, por ejemplo, de sólido a gas ocurre cuando la nieve de la cordillera se transforma en agua gaseosa. También se observan estos espectáculos, como lo dice acá, en el hielo, perdón, en el gas que sale del hielo seco, ¿ya? Las partículas de la materia al cambiar de estado. Las flechitas rojas indican aumento de temperatura y las flechitas azules indican pérdida o que se está cediendo el calor. Para que un sólido pase a un líquido, se aumenta la temperatura. Para que un líquido pase a sólido, se pierde temperatura. Para que el líquido se evapore, se aumenta la temperatura. Y para que
el gas se condense, como lo vemos en los espejos cuando nos duchamos, ¿cierto? Se pierde la temperatura y pasa a líquido, ¿ya? Estos son los cambios que nosotros podemos observar. Espero que quede un poco más claro. De lo contrario, les recomiendo ver los videos que también se adjuntan en las guías, ¿cierto?, de estudio, y o pueden consultar a cada profesor de asignatura de acuerdo, ¿cierto?, al correo que aparece en las guías. ¿Ya? Que tengan una linda semana. Espero que les haya quedado mucho más claro. Cariños, que estén muy bien.